Hola, buen día. Mi nombre es Alma Ortiz. Soy tu asesora en el módulo Análisis de textos. Observo con preocupación que no has realizado tu evidencia collage. En este breve video compartiré algunas sugerencias que te podrán permitir realizar con éxito esta tarea. Esa tarea consiste en seleccionar algunos ejemplos que te permitan ilustrar el texto informativo, el texto científico y el texto literario. Aquí te comparto algunos ejemplos de las páginas que puedes consultar. Por ejemplo, puedes seleccionar alguna noticia publicada en el periódico El Universal. En esta página ciudadseba.com, textos, cuentos, aquí te sugiero consultar esta página para seleccionar un ejemplo del texto literario. En la página www.bbc.com, Mundo, Noticias, aquí podemos ver cómo está enlazado a la página de los textos científicos. Podrás retomar alguno de los textos para ejemplificar el tema de textos científicos. Vamos a visualizar cómo se integra esta columna, cómo se integra esta tabla. Tenemos el texto informativo, título del texto, el párrafo, solo el primer párrafo y la justificación. Aquí te sugiero consultar las lecturas del bloque 1. Aquí, por ejemplo, tenemos el acceso al texto informativo. ¿Cómo se redacta el texto informativo? Recupera las características del texto informativo que en esta lectura se te han compartido para justificar la elección de este texto, de una noticia en el caso del texto informativo. De manera similar debes proceder en el caso del texto científico. Escribe el título del texto científico, escribe el primer párrafo y consulta la lectura que está en el bloque número 1, se titula La estructura del texto científico. Aquí podrás apreciar que el texto científico cuenta con unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Te sugiero consultar detenidamente esta lectura, la estructura del texto científico. Ahí están expuestos cuáles son los atributos de un texto científico. Texto literario. De igual manera que en los casos anteriores, debes seleccionar un texto que represente a este texto literario, escribe el título. Aquí vas a escribir el primer párrafo de ese texto que has seleccionado y en la columna justificación colocarás las características del texto literario. Para ello te sugiero consultar la lectura, la estructura esencial del texto literario. Ahí, por ejemplo, vas a recordar que el texto literario requiere de personajes, narradores, leitmotiv. Entonces, estas son algunas de las características del texto literario. Por lo tanto, te invito a realizar la consulta detallada de este texto. En la parte final de esta evidencia está la sección número 2. A manera de conclusión, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante distinguir los diferentes textos? A partir de la revisión de esas lecturas que te he mencionado hace un momento, podrás identificar por qué es importante distinguir estos diferentes tipos de textos. ¿Por qué es importante? Pregunta: ¿en qué momento aplicarías el aprendizaje que adquiriste? Redacta un párrafo donde detalles cómo utilizarías los diferentes tipos de textos. Proporciona algunos ejemplos.
Por ejemplo, yo utilizaría el texto informativo para conocer qué sucede en nuestro país. De esa manera me enteraría de problemas sociales, políticos y económicos. Finalmente, les sugiero agregar en la parte final cuáles son las referencias que han consultado para obtener estos ejemplos. Bien, de manera general, estos son los elementos centrales que caracterizan la evidencia collage. En resumen, esta evidencia consiste en seleccionar ejemplos, un ejemplo para cada tipo de texto, texto informativo, texto científico y texto literario. Y en la última columna debes colocar las características de cada tipo de texto. Y para cerrar esta evidencia es necesario realizar una breve conclusión, donde destaques la importancia de distinguir los diferentes tipos de textos y cómo aplicarías este aprendizaje en tu vida cotidiana. Te deseo mucho éxito y seguimos en comunicación. Hasta pronto.